Javier Contreras, soy médico internista y me dedico a los cuidados paliativos. Hoy voy a hablarles del papel de la familia en el paciente de cuidados paliativos. Fíjate lo siguiente, cuando se me cae el bastón, ya les contaré esa historia. Mira, la definición de salud es el bienestar biopsicosocial. El bienestar dependerá de que el cuerpo funcione relativamente bien, de que la mente funcione bien, biopsico y social, del entorno familiar que tiene el paciente y de sus relaciones con su sociedad. El paciente con cáncer avanzado tiene un cuerpo enfermo, víctima del cáncer que de alguna manera viene consumiéndolo. Del cáncer que le ha disminuido el hambre, que está haciendo que pierda peso, que entre caquexia, o del dolor que pueda estar generando estos tumores, que de alguna manera generen que el paciente se sienta peor, o que tenga que tomar medicamentos, o que todos los síntomas físicos que acompañan al paciente. Además, se siente asediado mentalmente por la enfermedad. El solo hecho de entender que uno tiene un cáncer genera un estrés emocional importante por esa relación que nosotros solemos tener del cáncer con la muerte y de sentir incertidumbre de nuestro pronóstico y sentir el peso del diagnóstico, el agotamiento de estar yendo a distintas citas, a distintos médicos, a tomarnos exámenes reiterativamente, a tomarnos una rayos X, otra tomografía, ahora unos marcadores tumorales. Entonces todo eso genera un desgaste desde el punto de vista físico, lo que muchas veces hace que el paciente tenga más o menos herramientas para enfrentarlo, y esto va a condicionar su sociedad. Si el paciente se siente deprimido, se siente agotado y además le duele una parte del cuerpo, ese paciente no va a querer salir del cuarto, no va a querer compartir con la familia, se va a sentir aislado, se va a intentar aislar, va a preferir estar en cama, y esto va a cercenar mucho su mundo. La capacidad de tener visitas o de visitar amigos va a disminuir bastante. Y esto va a generar el aislamiento del paciente. Esto digamos, suele suceder cuando todas las cosas están mal. Aquí es donde la familia puede tener un nivel aún mayor que los otros dos pilares para proveer salud. Cuando hay una familia sólida, cuando hay una estructura social que acompaña al paciente, que está para atenderlo, que se aboca a los cuidados de él, este paciente se va a sentir más involucrado dentro del día a día, dentro del cotidiano de su enfermedad. Se va a sentir menos aislado, se va a sentir acompañado, se va a sentir querido, se va a sentir que es tomado en cuenta, y esto va a hacer que ese paciente continúe su vida o el proceso de su enfermedad con una mejor actitud que si la familia no es sólida, que si tiene 5 hijos y solo uno se encarga de los cuidados de él y los otros 4 no, yo doy dinero pero yo no lo puedo llevar a consulta porque yo trabajo. Yo pongo mi casa, pero como estoy poniendo mi casa para que lo cuiden, se tiene que ir mi hermana a cuidarlo y yo nada más pongo mi casa y ya. Entonces, este tipo de situaciones suceden en los cuidados paliativos. En la medida en que esta familia sea más sólida, se abra a dar, sin contar si yo di más, si yo di menos, sino a dar, independientemente de las capacidades, digamos, de poder ofrecer al paciente una serie de comodidades. Todo este proceso de la enfermedad va a ser mejor que si se sobrecarga un solo familiar, el cuidador principal. Si sobrecargamos solo al cuidador principal, no, él es el que se encarga de los medicamentos, él es el que se encarga de llevar los médicos, él es el que se encarga de todo. Nosotros vemos. En ese caso, la probabilidad de que el familiar se sature, este familiar principal, este cuidador principal se sature, y de que
este proceso de la enfermedad tenga más problemas en su desarrollo, va a ser mayor que si hay una familia unida que está alrededor de ese paciente respaldándolo y sabiendo que el cuidador principal también tiene una vida, digamos, paralela que debe seguir llevando y que no puede detener por la enfermedad. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Recuerdo que yo tuve una paciente con un cáncer de recto, de colon, un cáncer de colon. Y esta paciente tenía 4 hijos, 3 niñas y un varón. Bueno, digo niñas por cariño. Las hijas tendrían entre 40 a 50 años. Los 4 hermanos se ponían en esta década de la vida, entre los 40 y los 50 años. Y la señora tendría como 80 años. Bueno, y estos hijos no tenían buenas relaciones entre ellos. Primero porque, bueno, históricamente ellos de por sí tenían problemas, como, bueno, cualquier familia puede tener problemas con sus hermanos, entre hermanos. Yo tengo 2 hermanos con quien, gracias a Dios, no tengo mayores problemas, tenemos buenas relaciones, pero que cada uno tiene su familia y su mundo, y nos amamos y nos adoramos, pero cada uno tiene un microambiente en el que se desarrolla independientemente de los demás, y así sucede en cada familia. Eso generó en esta familia que tuvieran algunos problemas entre ellos y hacían que las relaciones fueran un poco más irritables. Una de estas hermanas vivía en el exterior y los otros 3 hermanos sí vivían alrededor de esta paciente. Estos 3 se distribuían bien el trabajo entre ellos, sin embargo, aquí pasaba algo en particular. Y es que cada uno de los hermanos investigaba algo acerca de la enfermedad y generaba que cada uno tuviera una opinión y una forma de considerar que se debía llevar la enfermedad de la mamá. Así que la hija A tuviera el camino A, y cuando la hija B planteaba su camino B, chocaban. Y esto era aún mayor cuando la familiar del exterior planteaba su opción C, y cuando el hermano planteaba su opción D. En este caso, el hermano mucho seguía las opciones A y B, digamos porque vivían juntos. Pero esta hermana C tenía su opinión totalmente válida, igual que la de los otros 4 hermanos, pero cuando no acuerdan, estas opciones chocaban. Y no hay un punto en donde podemos tener razón los dos, sino en donde nos vamos a los extremos, en donde yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Y en el momento en que ninguno de los dos quiere pasar a la acera de enfrente, o al menos encontrarnos los dos en la mitad de la calle, se establece una situación muy incómoda, sobre todo para el paciente, porque el paciente es el protagonista de la situación, es quien sabe que todas las situaciones que se derivan de este conflicto son por parte de él, independientemente de que él quiera o no quiera las atenciones, los cuidados, apoye el A o apoye el B. Muchas veces estos pacientes, cuando están muy graves en la enfermedad, suelen desplazar este tipo de responsabilidades a los hijos. Pero es importante que los hijos puedan acercarse entre ellos y comulgar en una decisión que sea buena para todas las partes, principalmente para el enfermo, pero que también sea buena para cada uno de los ejecutores del enfermo, para cada uno de los hijos del enfermo, de los familiares del enfermo. De forma tal que haya una relación amable alrededor del enfermo. Para esto es importante que hayan unas relaciones muy positivas, muy sanas, muy cariñosas. Nada de ofensas, de agresiones, de descalificar al familiar, de decir, no, tú estás equivocado. Eso, bueno, tú, ¿qué vas a saber tú si tú no fuiste a la universidad? O insultarse. Hay otra ironías, sarcasmos. Porque pequeñas ofensas que hayan entre uno y otro van a hacer que se desequilibre la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque cada uno de las partes del problema, le hace el enfermo y los hijos, cargan el estrés de la enfermedad. Imagínense que uno tenga que llevar el problema de su padre o de su madre enferma con cáncer y además tu hermano te insulte.
o además tu hermano te descalifique, o que tu opinión no sea escuchada tanto como es escuchada la del hermano A o la del hermano C. Todos estos matices deben ser muy bien manejados en base al amor, en base al cariño que le debemos entregar a nuestro familiar. Todos estos cuidados van a permitir que el poder llevar la enfermedad de este paciente sea más amable, no solo para el paciente, sino para la familia, para los que posterior a esto quedan. De hecho, en este caso, recuerdo que estos hermanos, a pesar de que ellos en algún momento tenían sitios de conflictos, cuando llegaban al consultorio conversábamos y mucho lográbamos, porque no estaban, mucho lográbamos hacer y conciliar, porque ellos nunca estaban en extremos realmente opuestos. Ellos estaban en el mismo punto. Ambos querían ayudar a mamá, pero tenían formas diferentes de cómo hacerlo. Y el poder conciliar esas formas no hacía solo que la mamá se sintiera mejor, sino que los hermanos posteriormente subsanaran sus relaciones familiares y que este problema de la mamá enferma generara unas mejores relaciones familiares. Incluso en este caso, la paciente poco a poco se fue deteriorando de una manera buena, de una manera amable, estuvo sin dolor, fue bastante atendida muy bien por cada uno de sus hijos. La hija que estaba en el exterior vino y estuvieron reunidos en familia acompañando el proceso de muerte de la mamá. Una vez que la mamá se muere, todos estos hijos compartieron a lo largo de un par de semanas o un mes que estuvieron juntos alrededor del seno familiar, de una manera muy amable, muy incluso después nos llevaron unas tortas y unas cosas al sitio de trabajo donde esto ocurrió, y una carta de agradecimiento, porque ellos habían logrado solucionar no solo el problema de la familia, de la mamá con cáncer y el proceso de muerte, sino que también habían logrado mejorar las relaciones que tenían ellos en su familia, el cómo se trataban entre las hermanas y este hermano, y se dieron cuenta que habían podido alcanzar un bienestar dentro de la paciente con el cuerpo enfermo y con la mente agotada, de poder darle la reunión de sus 4 hijos alrededor, queriéndose además. Esto sin duda, para una madre de 80 años, cansada, en un estado de postración, debe ser una situación magnífica, debe ser una situación muy agradable, porque qué más bonito que ver en el seno de tu máxima vulnerabilidad, de tu enfermedad oncológica, de cuando no puedes responder por ti mismo, en donde estás cercenado de muchas libertades y de muchas condiciones, puedas ver a tus 4 hijos reunidos compartiendo en familia y queriéndose. Es una despedida muy bonita, muy grata de la vida. Y ahí es cuando, aún perdiendo salud física y salud psicológica, la salud social prima y te entrega bienestar. Esta es la forma en que funciona la sociedad alrededor del paciente enfermo. Y esto se magnifica. Les contaré la historia de la muerte más bonita que yo he visto. Se las voy a contar y se van a dar cuenta cómo la sociedad actúa primordialmente en esto de mantener la salud. Lo cierto es que la familia tiene muchos aristas que desgranar y que vamos a ir desgranando a lo largo de estas cápsulas educativas, como el papel del cuidador principal, las dinámicas familiares, las voluntades anticipadas, y todos estos lugares en donde hay conflictos y sobre todo donde hay soluciones que puede ofrecer PaliaCare. La orientación de PaliaCare busca esto, poder engranar todas esas sutilezas que se van perdiendo en el día a día del enfermo. Tengo que darle el medicamento, tengo que darle la cura de su herida y darle de comer. Y se nos olvidan
otras cosas que puliéndolas podemos generar mucho más bienestar que a veces el mismo medicamento o que a veces el poder hacerle una limpieza. Digamos, poniendo distintas situaciones. Cada una de estas cosas son importantes y las vamos a ir conociendo a lo largo de estas cápsulas educativas. Síguenos acompañando, gracias por la compañía, gracias por compartir este video, síguenos en nuestras redes sociales y búscanos en nuestra página web de forma de que consigas aún más contenido de este tipo. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches.